Buenas, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con nuestro aprendizaje sobre lo que es el tema de Microsoft Excel. Entonces, lo primero que haré en este caso será abrir un bloc de notas donde tengo el enlace a un archivo, que en este caso es este enlace que se encuentra aquí. Lo voy a seleccionar, voy a abrir un navegador y ya una vez que estoy acá en el navegador voy a pegar dicho enlace y voy a acceder a dicho archivo. Llegados a este punto, lo que tendríamos que hacer para este caso sería descargar dicho archivo. Entonces, para poder descargarlo, tendríamos que dar clic acá en la parte que dice archivo y luego la opción descargar. Podemos ver aquí en la parte de arriba, donde dice archivo, que sería la opción que vamos a escoger de primero. Después vamos a escoger la opción que dice descargar. Y por último, vamos a escoger la opción que dice Microsoft Excel. Entonces, archivo, descargar Microsoft Excel para que comience la descarga del archivo. En el caso mío, me pregunta dónde deseo descargar. En este caso voy a escoger el escritorio. En el caso de ustedes, la descarga va a empezar enseguida. No les va a pedir confirmación ni dónde desean descargar dicho archivo. Como podemos notar acá en la parte de arriba, en la esquina, nos dice que ya el documento ha descargado. En este caso, lo que tendríamos que hacer sería abrir esta parte de aquí y darle clic a ese archivo que ya ha descargado. Esperamos a que nos abra. Una vez que ya estamos acá dentro del archivo, lo que tendríamos que hacer de primera manera sería habilitar edición, ya que nos está diciendo que esto tiene una vista protegida. Entonces, en este caso, lo que a nosotros nos conviene sería darle clic aquí donde dice habilitar edición para que nos habilite todos los comandos o todas las instrucciones que están acá en las pestañas de arriba. Le doy en habilitar edición, ya se nos muestran todas las pestañas y las opciones que están aquí arriba. Ya podemos manipular de forma libre este documento, este archivo, perdón. En este caso, él por defecto nos aparece en la pestaña que dice analizar, en las pestañas que están en la parte de abajo, claro está. Para nosotros desplegarnos hacia nuestra primera pestaña, que es la que nos interesa, tendríamos que dar clic en esos tres punticos que vemos allí hasta llegar a la pestaña de aquí abajo que dice fecha y hora. Una vez estamos en esta pestaña es que vamos a comenzar a realizar las instrucciones pertinentes para completar cada una de estas tablas. En este caso, como bien lo indica, es la tabla de fecha y hora, donde aquí en la parte que dice fecha de hoy, en este cuadrito amarillo vamos a escribir una función la cual nos va a servir para escribir la fecha actual. Entonces, selecciono la celda donde está el cuadro amarillo y posterior a ello escribo la función de hoy. Entonces, escribo igual. Sabemos que para escribir una función siempre hay que escribir de inicio el igual y luego escribimos la palabra hoy, así, hoy. Cuando se nos muestre la sugerencia de la función, simplemente presionamos tabulación para seleccionarla y después, posterior a ello, presionamos Enter. Y automáticamente aparece la fecha actual en la que estamos. Acá donde dice su cumpleaños es donde nosotros vamos a colocar la fecha de nuestro cumpleaños, o sea, no es la fecha de nacimiento, es la fecha de nuestro próximo cumpleaños. En este caso estamos en el año 2025. Si ustedes cumplen año en enero, tendrían que poner la fecha de su cumpleaños para 2026. En el caso mío, yo voy a colocar día, mes, año. Entonces coloco 24-12-2025, que es la fecha de mi cumpleaños. Quedaría de esta forma. Se puede utilizar tanto el guión como el slash. Después de escrita esta fecha, voy a presionar Enter y en automático, aquí donde dice días hasta su cumpleaños, nos aparece el valor o me aparece el valor 197. Si nosotros seleccionamos esa celda donde está el 197 y nos vamos acá a la barra donde escribimos las fórmulas, nos damos cuenta que es una resta de C5 menos C4, o sea, está restando la celda C5, que en este caso sería esta donde nosotros escribimos la fecha de nuestro cumpleaños, esa la está restando con la fecha de hoy. Y por eso nos da este valor. Acá donde está este cuadro amarillo, esta celda amarilla que dice días del periodo de gracia,
es para calcular básicamente la fecha límite que uno tiene de un plazo. Si nosotros nos vamos aquí a donde dice la factura vence en esta celda que dice 100625, si la seleccionamos y nos vamos acá arriba, nos damos cuenta que es una suma de la celda C4 más la celda C8. ¿Y cuál es la celda C4? En este caso sería la fecha de hoy, que fue la que escribimos ahora rato, vean, columna C, fila 4. Y la celda C8 sería esta donde nosotros vamos a escribir una nueva fecha. Bueno, no una nueva fecha, un valor, un número. En este caso yo voy a decir que días del periodo de gracia va a ser dentro de 70 días. 70 días. Entonces, esto hace el cálculo y nos da como fecha que la fecha de vencimiento sería el día 19 del mes 8 del año 2025. Porque nos están dando 70 días de plazo para ese día del periodo de gracia. Acá, en esta pequeña tablita, nos dice que la hora actual la vamos a escribir en esta celda amarilla y para ello vamos a utilizar una función. ¿Cuál es esa función? Simplemente escribimos igual y escribimos la palabra ahora, A-H-O, y vemos que automáticamente nos muestra una sugerencia para escribir la función ahora. Lo que tendríamos que hacer en este caso sería presionar la tecla tabulación y automáticamente se completa. Después de esto podemos cerrar los paréntesis, nos damos cuenta que ahí nos muestra un paréntesis de apertura o simplemente damos enter y él lo autocompleta. Y nos da la hora actual que dice que son las 17:20, que en este caso en formato de hora de 12 horas serían las 5. Si podemos fijarnos acá en la esquina inferior derecha del computador, notamos que tenemos las 5:20. O sea que la hora está correcta. Acá en esta última tabla no hay que modificar nada, solamente estamos viendo las horas, el horario de trabajo de una persona, donde la persona ingresa a trabajar a las 8, en este caso sería a las 8 a.m., después inicia el almuerzo a las 12, posterior finaliza el almuerzo a las 13, que sería la 1, y finaliza su horario laboral a las 5. Acá me lo muestra como las 17 horas. Y esto nos da de total 8 horas trabajadas. Entonces, una vez que ya yo he seleccionado esta celda donde está el valor 8, me voy a dirigir acá a la parte de fórmulas y nos damos cuenta que hace dos restas. Notamos que hace una resta de C23 menos C20 y acá hace otra resta de menos C22, de C22 menos C21. Si se dan cuenta, cada una está encerrada entre paréntesis, o sea que cada una se debe efectuar por separado. Y una vez que se efectúa la primera resta, que es esta, y después se efectúa esta otra resta, se tiene que sacar el resultado a partir de una resta complementaria. O sea, por así decirlo, aquí da un valor, acá da otro valor, y después que ya tenemos esos dos valores con ese símbolo de menos que está aquí en la mitad, tienen que restarse dichos valores. Una vez tenemos el resultado de la resta principal, que es esta, tendríamos que multiplicarla por 24, siendo que 24 es el número de horas que tiene un día. Y con eso se calcula cuántas horas trabajó una persona. Listo. Aquí finalizamos en lo que es la pestaña de fecha y hora, en la que estamos actualmente, y ahora nos vamos a dirigir a la pestaña unir texto y números. Voy a dar clic ahí y nos aparece esta pequeña tabla, donde nos damos cuenta que hay una columna en la tabla que se llama nombre y otra que se llama apellidos, y que aquí nos indica cómo debemos colocarla, donde primero tenemos que poner los apellidos o el apellido en este caso, una coma y luego el nombre, así como se muestra aquí, dice Rodríguez, Marina. Y después acá nos muestra que tenemos que escribir el nombre completo, que en este caso sería lo contrario a la primera columna, y sería Marina Rodríguez para este caso. Con la diferencia que en este caso no hay una coma, sino que todo está escrito de corrido y separado por espacios. Entonces, si yo selecciono la celda, voy a agrandar aquí este texto. Si yo selecciono la celda donde está Rodríguez, Marina, y me voy acá a la barra de fórmula,
notamos que en este caso tenemos escrito texto plano, donde dice estrictamente eso, Rodríguez, Marina. En este caso nosotros vamos a escribir una pequeña función para que esto se autocomplete para todos los campos posteriores a esa celda. Entonces, esto que dice aquí Rodríguez, Marina, lo vamos a eliminar y en este caso vamos a escribir igual y posterior a escribir igual, como nos dice que es apellidos, nombre, vamos a seleccionar la celda que contiene el apellido Rodríguez, seleccionamos y después de eso escribimos el símbolo de ampersand. Una vez escrito el símbolo de ampersand, vamos a abrir comillas dobles y después de abierta esas comillas dobles, vamos a escribir una coma. Luego vamos a presionar la barra espaciadora una sola vez para hacer un espacio. Después escribimos nuevamente las comillas dobles. Nuevamente escribimos el símbolo de ampersand y por último seleccionamos la celda donde se encuentra el nombre de Marina, que en este caso es la celda C6. Y una vez que ya tenemos escrito esto de esta forma, vean cómo se visualiza. De esta forma, posterior a ello vamos a presionar Enter. Y notamos el mismo resultado de ahora a rato, con la diferencia que esta vez no lo hicimos con texto plano, sino con una función. Entonces, yo selecciono esa celda nuevamente, me dirijo acá a la barra de fórmula y notamos que está escrita la función que recién escribimos hace poco. Para nosotros autocompletar esta tabla, para que todos estos demás datos de esta columna se autocompleten, tenemos dos opciones. Una es ubicar el cursor aquí en la esquina inferior derecha de la celda seleccionada y arrastrar, seleccionar, dar doble clic y arrastrar hacia abajo. O en este caso, simplemente damos un doble clic. Cuando yo decía dar doble clic y arrastrar hacia abajo, hacía referencia al trackpad del computador portátil. Si se tiene mouse, simplemente es un clic y arrastrar hacia abajo. Entonces, aquí la otra opción, la más sencilla, es ubicar el cursor en la esquina inferior derecha hasta que nos aparezca la cruz de color negro y dar doble clic. Y automáticamente se autorrellena toda esa tabla con los datos de las columnas que están a la izquierda. Eso mismo que se hizo aquí lo vamos a hacer acá donde dice Marina Rodríguez, pero en este caso la función va a cambiar un poco. Entonces, vamos a eliminar eso que dice Marina Rodríguez, vamos a colocar el símbolo de igual y en este caso nos dice que es el nombre completo. Por ende, la primera celda que vamos a seleccionar es la celda C6, que es donde se encuentra el nombre de Marina. Posterior a ello vamos a escribir el símbolo de ampersand, abrimos comillas doble. Ahora, en vez de escribir la coma, simplemente vamos a dar un espacio, escribimos otra comilla doble, otra vez escribimos el símbolo de ampersand y por último seleccionamos la celda que contiene el apellido Rodríguez. Y con esto presionamos Enter y ya nos aparece el nombre completo de esta persona. Por último vamos a dar doble clic en esa celda seleccionada en la esquina inferior derecha de esta. Y con esto se nos autocompletará esa columna de esa tabla. Listo. Ya finalizado aquí, nos vamos a dirigir ahora a la pestaña que dice instrucciones sí. Una vez estamos acá, lo que vamos a hacer será, en este caso primero voy a agrandar para ver mejor la tabla. Y aquí notamos que enfrente de la palabra manzana está el número 87 y enfrente de la palabra naranja está el número 11. Y acá vemos que dice producto 50 y acá dice menor que 100. ¿Y por qué se produce esto de menor que 100? En este caso, si nosotros nos dirigimos a la parte de las fórmulas, nos vemos esta instrucción que se ve bastante larga, donde hay una condición que podemos ver aquí al inicio que dice D10 menor que 100. D10 es la celda que contiene el valor 50 y está indicando o preguntando si esa celda tiene un valor menor a 100. Entonces, en caso tal de que se cumpla esa condición de que el valor que esté en la celda D10 sea menor que 100, él va a imprimir un mensaje. En este caso, ¿el mensaje cuál sería?
En este caso el mensaje sería este, que es menor que 100. Pero si en la celda de 10, en vez de haber un 50, vamos a suponer que hay un 200, él se va a preguntar, ¿200 es menor que 100? Y nosotros sabemos que no es así. Por ende, esta instrucción daría un falso. Y al ser falso, esto lo que haría sería ejecutar la acción por falso, que en este caso sería un mensaje que diga mayor o igual a 100. Entonces, nosotros vamos a pasar a escribir esa misma instrucción acá donde dice manzanas, acá en la celda amarilla frente al 87. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a escribir igual, escribimos la palabra sí, presionamos tabulación cuando nos sugiera opciones y en este caso vamos a seleccionar la celda con la que nosotros vamos a evaluar la condición. En este caso es esta celda que contiene el valor 87. Y le vamos a preguntar si es menor que 90. En este caso vamos a utilizar el valor 90. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esto, ahora vamos a escribir punto y coma. Y después de escrito punto y coma, vamos a abrir una comilla doble para empezar a escribir. Y en este caso vamos a decirle que faltan manzanas. Faltan manzanas. Y después de escrito faltan manzanas, cerramos las comillas dobles. Y posterior de haber cerrado las comillas dobles, vamos a colocar otro punto y coma. Y en este punto y coma vamos a colocar la instrucción por falso, que en este caso sería hay suficientes manzanas. Y para ello primero tenemos que abrir comillas dobles y luego escribir el texto. Hay suficientes manzanas. Posterior a que ya hayamos escrito esto, vamos a cerrar con las comillas dobles. Y como bien sabemos, nosotros abrimos la función con el sí y un paréntesis de apertura. Y por último tendríamos que colocar un paréntesis de cierre. Y una vez hecho esto, solamente nos haría falta presionar Enter. Pero antes yo les voy a acercar pantalla para que vean cómo nos quedó esa función. Donde está preguntando que si D7, que es el valor que contiene el número de manzanas, es menor a 90, tiene que mostrar el mensaje de que faltan manzanas. Pero en caso tal de que no sea menor que 90, o sea, ya que sea 90 o mayor a 90, tiene que mostrar un mensaje que diga hay suficientes manzanas. Listo. Una vez escrito esto, vamos a presionar Enter. Y en este caso, vean que nos dice faltan manzanas. ¿Por qué? Porque él se está preguntando, 87 es menor que 90 y sí. Entonces, cuando se cumple esa condición, nosotros le colocamos el letrero que dijera faltan manzanas. Pero si nosotros vamos acá y colocamos el valor 97, por ejemplo, 97 y damos enter, ahora nos dice hay suficientes manzanas. Si colocamos un valor mucho más grande como 350, por ejemplo, nos va a salir el mismo letrero, porque en este caso se está cumpliendo la condición por el lado falso. O sea, que el valor en este caso será mayor de 90. Por ende, va a ejecutar hay suficientes manzanas. Solamente va a ejecutar faltan manzanas cuando el valor sea menor que 90. En este caso podríamos colocar 89 y 89 es menor que 90, sí. Entonces, por ende, va a mostrar el mensaje faltan manzanas. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el caso de las naranjas. Entonces, en este caso lo voy a hacer un poco más rápido. Escribo el símbolo de igual, sí, doy tabulación y posterior a ello selecciono la celda donde está el valor 111 y en este caso lo vamos a comparar con menor a 100 también. Coloco el punto y coma y en este caso abro comillas para colocar un nuevo mensaje. En este caso voy a decir suficientes en stock. Cierro comillas dobles, coloco el punto y coma, abro comillas dobles nuevamente y en este caso voy a colocar la instrucción por falso, que en este caso es falta en stock. Cierro las comillas dobles y por último cierro el paréntesis de cierre y voy a dar enter. En este caso, lo que está sucediendo es que, como yo lo había colocado, que si el valor que estuviese en la celda de 8 era menor a 100, mostrará el mensaje suficientes en stock. Pero en este caso nos estamos dando cuenta que es 111. Por ende, él va a comparar. ¿111 es menor que 100? No.
y al ser eso negativo, él va a ejecutar este mensaje que dice falta en stock. Y listo, con esto terminamos esta parte. Ahora nos vamos acá a la parte de la pestaña dividir. Vamos aquí a la pestaña dividir, vamos a dar clic y en este caso vamos a hacer lo contrario de lo que habíamos hecho antes. Aquí en esta primera tabla que está acá arriba, me pongo por acá. Aquí en este caso lo que nosotros tendríamos que hacer sería separar cada uno de los nombres que están en estos correos electrónicos. Notamos que aquí dice Julia como primer nombre, en el segundo Jorge, en el tercero Sergio, después María y por último Irene. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es que aquí debajo de la celda de donde dice nombre voy a escribir Julia y voy a dirigirme con la flecha de navegación o con el clic acá en la celda que está debajo. Y en este caso voy a escribir Jorge con J mayúscula, así como se muestra allá. Y una vez que ya lo he escrito, vean que me muestra todas estas sugerencias. En este caso yo lo único que tendría que hacer es dar Enter y esto se autocompletará. Presiono Enter y vean cómo se autocompletó toda esta columna. Lo mismo vamos a hacer para estos casos de acá. Debajo de Smith vamos a escribir Alcala y podemos dar cuenta que ya llevamos casi el apellido completo escrito y no se me muestran sugerencias. ¿Y esto por qué sucede? Porque aquí arriba, en vez de ser Smith, tendría que ser Sans. Pero en este caso lo vamos a hacer de una forma distinta. Después de haber escrito Sans, vamos a seleccionar otra celda y volvemos a seleccionar la celda que contiene el valor de Sans. Estamos en la pestaña de inicio, nos vamos a dirigir a la pestaña de datos. Y una vez que estamos aquí en la pestaña de datos, nos vamos a dirigir a la opción que dice relleno rápido. Vamos a dar un clic ahí y vamos a notar cómo se van a rellenar todos los datos de esa columna. Listo, bajamos a la tabla que está un poquito más abajo. Voy a poner un poquito más pequeño esto para que se vea toda la tabla. Y en este caso notamos que ahora no hay dos datos, sino tres datos, que son nombre, apellidos, nombre de la empresa. Y acá podemos notar que estos están escritos, cada uno separado por coma. Entonces, en este caso, hay que hacerlo de otra forma. Vamos a seleccionar los datos desde aquí, desde Julia, desde aquí, desde Julia, hasta acá, hasta Irene. Vamos a seleccionar todos estos datos. Y una vez que lo seleccionamos, nos vamos arriba a la pestaña de datos y posterior a ello nos vamos aquí donde dice texto en columnas. Ahora le doy aquí a texto en columnas y aquí tenemos que tildar esta opción que dice delimitados en caso tal de que no lo esté. Y posterior a ello presionamos el botón siguiente. Una vez que presionamos el botón siguiente, aquí por defecto me aparece marcado en separadores tabulación. Esa la vamos a desmarcar y vamos a marcar la que dice coma. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a darle aquí en el botón siguiente. Ya una vez estamos acá en esta nueva ventana, lo que vamos a hacer es que este texto que aparece aquí lo vamos a eliminar. Entonces, seleccionamos y eliminamos ese texto. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a presionar la celda que está debajo de la palabra nombre, que en este caso sería esta que estoy señalando con la flecha. Si la ventana que tenemos abierta les aparece obstaculizando esa celda, lo que tendrían que hacer sería dar un doble clic aquí en esta parte de arriba y moverla. En este caso yo la arrastro hacia acá. Y posterior a ello selecciono la celda que está debajo de la palabra nombre. Una vez que ya he seleccionado esa celda, me aparece este texto. Y posterior a ello les voy a dar acá en el botón de finalizar. Me aparece este pequeño mensaje donde dice si deseamos reemplazar los datos, le vamos a dar aquí en el botón que dice aceptar y automáticamente se rellenan todos los datos de esta celda, de esta tabla, perdón. Una vez ya está llena toda esta tabla, nos vamos a dirigir nuevamente a la pestaña que dice transponer. En este caso, acá nos fijamos que hay dos tablas, nos vamos a concentrar inicialmente en la tabla de la izquierda, la cual es una tabla que contiene 1, 2, 3, 6 columnas y 2 filas. Y lo que hace la transpuesta es todo lo contrario. Como ya se mencionó, esta tabla tiene 6 columnas y 2 filas. La transpuesta lo que hará será que la tabla va a quedar de 6 filas
2 columnas. Entonces, para nosotros realizar eso, lo que tendríamos que hacer sería seleccionar todos los datos de la tabla y luego dar clic derecho, copiar o en su defecto, control más C. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a seleccionar la celda de color amarillo, la que está, la celda B12, que está de color amarillo. Nos vamos a ir acá a la pestaña de inicio y aquí vamos a irnos a la opción de pegar. En este caso no vamos a darle clic aquí arriba en pegar, sino donde está el mero texto de la palabra pegar. Damos clic ahí, se nos despliegan varias opciones, como podemos notar aquí. En este caso, la que a nosotros nos conviene es esta que tiene una flechita que apunta hacia la derecha y una flecha que apunta hacia abajo. Entonces, damos clic ahí y seleccionamos esa opción, la cual sirve para transponer. Y vemos que actualmente yo solamente tengo el mouse puesto encima de esa opción y enseguida se me muestra la tabla transpuesta. Voy a dar clic para ejecutar toda la acción y notamos cómo ya está la tabla transpuesta. Esa es una forma de cómo crear una tabla transpuesta. La otra forma es la siguiente, como se ve acá a la derecha. Tenemos la misma tabla, con la diferencia que ahora no tenemos una celda amarilla, sino que tenemos varias celdas. Ya tenemos una tabla creada por acá, que en este caso es de 2 por 6, o sea, 2 columnas, 6 filas. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todas estas celdas de color amarillo, a seleccionarlas todas ellas. Vamos a escribir una función que en este caso sería igual transponer TRANS. Vemos que enseguida nos sugiere una opción para seleccionar dicha opción. Simplemente presionamos tabulación, se selecciona, se nos convierte el texto en mayúscula y nos abre un paréntesis de apertura. Posterior a ello vamos a seleccionar esta celda que dice elemento, la celda que dice la palabra elemento. Después de eso escribimos 2 puntos y por último vamos a seleccionar la celda que contiene el valor 20 debajo de tartas. La seleccionamos y con eso ya estamos seleccionando toda la tabla. Lo último que falta por hacer es cerrar el paréntesis, ya que tenemos el de apertura, colocamos el de cierre. Y por último vamos a presionar Control más Shift más Enter. Control Shift Enter. Y automáticamente se hace la transpuesta de esta tabla. Una vez que ya hemos completado esto, nos vamos en las pestañas que están aquí abajo, nos vamos a la que dice ordenar y filtrar. Ya nos faltan 3. Ordenar y filtrar. Entonces, estando aquí en ordenar y filtrar, este es más sencillo. Este simplemente es jugar con estos botoncitos que vemos aquí. En este caso, acá arriba no los tenemos, en esta tabla que está aquí arriba no los tenemos, pero podemos jugar con ellos. Podemos jugar con estos datos, perdón. Entonces, en este caso, si nosotros queremos que los datos de esta columna, la de departamento, aparezcan en orden alfabético, simplemente damos clic aquí en departamento y después vamos a la opción que dice ordenar y después damos en ordenar de la A a la Z. Y notamos cómo se han ordenado todos los datos de esta columna que dice departamento. Lo mismo podemos hacer con categoría. Lógicamente, al ordenar en categoría de la A a la Z, así como vemos aquí, lo que va a suceder es que se va a desordenar la de departamento y esta vez se va a ordenar por la columna de categoría. Y lo mismo podríamos hacer con los valores que están acá. Entonces, acá lo tenemos de una forma más sencilla, porque tenemos aquí un botón de filtro que sería este. Simplemente vamos a darle clic a ese botoncito de filtro y podemos ver que ya nos muestra las opciones para ordenar de más antiguo a más reciente o de más recientes a más antiguo. Entonces, en este caso, para la fecha, yo voy a ordenar de más recientes a más antiguos. Y vemos cómo ordenó de más reciente a más antiguo. Aquí lo que podemos hacer es que, como se pueden dar cuenta, hay varias celdas de color amarillo. En este caso, daríamos clic derecho sobre cualquiera de ellas. Iríamos a la parte que dice ordenar. Y en este caso vamos a escoger superponer color de celda seleccionado. Así como les muestro acá. Clic derecho, ordenar, superponer color de celda seleccionado. Entonces, esto lo que hará será juntarnos todas las celdas de ese color, como se puede ver acá. En esta siguiente tabla,
lo que tendríamos que hacer o las opciones que nos dan para hacer sería, en este caso, para la parte que dice aquí comida, vamos a activar el botón de filtro, vamos a dar un clic ahí, en la que dice comida, en la columna de comidas, y en este caso nos vamos a dirigir a la parte que dice filtros de número, y nos muestran todas estas opciones. En este caso la que vamos a escoger es superior del promedio, vean cómo se muestra aquí. Damos clic en el botón de filtro, y después que dábamos clic en el botón de filtro nos dirigíamos a filtros de número y después escogemos superior del promedio. ¿Esto qué es lo que hará? Nos va a mostrar los números o los valores que sean superiores al promedio de todos los datos que están en esa columna. Vean cómo ha recortado toda esa columna. Lo mismo podíamos hacer acá con lo que decía hotel. Listo, ya una vez terminado aquí, nos vamos aquí a donde dice listas desplegables. Y aquí en listas desplegables lo que vamos a hacer es que vamos a hacer aquí en esta tabla de listas desplegables, lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle un desplegable, como ya se dijo, para seleccionar una opción para cada uno de estos datos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer de inicio? Escoger todas las celdas de color amarillo y una vez ya hemos escogido esas celdas, vamos a colocar estos datos que están acá, que dice producir, carnicería y panadería. Entonces, después que escogimos todos estas celdas amarillas, nos vamos a la pestaña de datos, acá en la parte de arriba, y estando aquí en la pestaña de datos, nos vamos a ir a la pestaña que dice validación de datos. Vamos a ir nos vamos a ir a la opción que dice validación de datos. Una vez que estamos aquí en validación de datos, aquí donde dice permitir, vamos a escoger la opción que dice lista. Actualmente permitir, vean, permitir estaba en cualquier valor. Estaba así, en cualquier valor. Y ahora la vamos a cambiar a lista. Una vez que ya hemos escogido lista, aquí donde dice origen, vamos a escribir unas instrucciones. En este caso, las instrucciones que nosotros habíamos dicho. Vamos a escribir la palabra producir, colocamos un punto y coma, damos un espacio, carnicería, colocamos un punto y coma, damos un espacio, y en este caso colocamos panadería. Que nos quede de esta forma. Bueno, en el caso mío me equivoqué aquí puse fue 2 puntos, voy a corregirlo enseguida porque esto me va a dar error después. Entonces aquí, punto y coma, panadería. Y debería quedar de esta forma. Posterior a ello vamos a darle clic en aceptar. Y una vez que damos clic en aceptar, notamos que aquí nos aparece un pequeño botón, estilo botón de filtro. Y en este caso, nosotros al seleccionar cualquiera de las celdas esas, nos damos cuenta que nos aparece ese botón a la derecha. Vamos a seleccionar la celda que dice manzanas, le damos ahí y vean que nos muestran las 3 opciones que nosotros antes habíamos escrito allá. En este caso, para manzanas nos conviene seleccionar producir. Entonces, aquí seleccionamos producir. Para ternera, en este caso sería carnicería, y así para el resto. Acá lo vamos a hacer de otra forma. En este caso lo que vamos a hacer es que primero vamos a seleccionar esta pequeña tablita que está acá, que dice departamento. Nos vamos a la pestaña de insertar, y una vez que estamos aquí vamos a seleccionar la opción de insertar tabla, para que eso lo cree como una tabla. Y posterior a ello vamos a darle en aceptar. Ya una vez creada esta tabla, valga la redundancia, entonces una vez que ya se ha creado esa tabla, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar estas celdas que están debajo de la palabra departamento, todas, y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces nos vamos acá a la pestaña de datos, habrá una pequeña diferencia, claro está, nos vamos nuevamente a validación de datos, y aquí en validación de datos, en la parte de permitir, vamos a escoger lista. Luego, aquí donde dice origen es donde la cosa va a cambiar. Entonces, aquí donde dice origen, vamos a desplegar aquí en esta flechita. Vamos a desplegar ahí en esa flechita para que aparezca esto así minimizado. Y vamos a escoger las 3 opciones que tenemos acá. Producir, carnicería y panadería. Entonces, seleccionamos y arrastramos. Y después de arrastrado eso, vean lo que nos aparece aquí en este cuadrito. Posterior a ello, vamos a dar clic acá para que se nos desplieguen todas las opciones de este menú y damos clic en el botón de aceptar.
Y con esto ya hemos creado eso. Para validarlo, vamos a seleccionar cualquiera de las celdas, notamos el botoncito estilo filtro aquí, vamos a darle clic y vean que ya nos deja escoger entre las tres opciones. Ya por último nos vamos a ir acá a la pestaña de analizar, esta pestaña que está acá, vamos a darle clic aquí y en este caso, este es para crear unos pequeños gráficos. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todos los valores que tengan datos numéricos. Vean, todos los valores que tengan datos numéricos. Y automáticamente vean lo que se nos muestra. Se nos muestra esta opción en la esquina inferior derecha, a la cual le vamos a dar un clic y nos muestran estos tipos de formatos de gráficos. En este caso, nosotros vamos a escoger el primero, que es formato y barras de estado. Y vean cómo automáticamente cambian los datos. Asimismo, nosotros podemos ir jugando con los demás. Vean que cuando voy moviendo el cursor van cambiando los datos. Y vemos lo que menos ha vendido. Los valores más grandes se muestran en verde y los más pequeños en rojo. También podríamos crear gráficos. Nos podríamos ir aquí a la parte de gráficos. Y en esa parte seleccionar alguno de los gráficos que estén aquí. Y listo. Eso sería todo.